Hola, bienvenidos. Dios los bendiga y los guarde grandemente. Bienvenidos a otra lectura de la Biblia del Oso. El día de hoy vamos a estar leyendo en Proverbios capítulo 30 y vamos a estar leyendo los versículos 5 al 7. Nos vamos a concentrar uno, pero vamos a leer estos tres por el momento. Proverbios 30, 5 al 7. ¿Qué dice? Toda habla de Dios, es escudo a los que en él esperan. No añidas sobre sus palabras, porque no te arguya y seas hallado mentiroso. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí, no me des pobreza ni riqueza, mantienme del pan que he de menester. Me confundí, también íbamos a leer el 8. Si no leemos el 8 o la mitad del 8, al menos nos iba a perder un poco del mensaje. Entonces, Proverbios 30 del 5 al 8, aunque solo ocupaba la mitad del 8. Ahorita no vamos a hablar de las necesidades, que es importante, pero tema para otro día, sino la mitad del 8 que dice vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Esa es la primera parte que quiero tocar. Pero me quiero concentrar en el versículo 6, que dice, no añidas sobre sus palabras, porque no te arguya y seas hallado mentiroso. ¿Qué significa esto? Cuando dice arriba, toda habla de Dios limpia, es escudo a los que en él esperan. Algunas versiones más recientes dicen, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. O sea, su palabra, la Biblia. En aquel entonces se entendería como la Torah, porque, pues claro, en aquel entonces no existían el Nuevo Testamento. Incluso no nos vayamos tan lejos. En aquel entonces, estamos hablando de Proverbios, no existían los profetas mayores ni los profetas menores, porque se entendería que los tiempos de Daniel vivía en los tiempos de la cautividad. Entonces, si estos libros, así Proverbios, de los tiempos de Salomón, significa que aún no estaba cautiva Israel. Entonces no iban a existir los libros, los profetas mayores siquiera, mucho menos el Nuevo Testamento. Pero se refiere en sí, el contexto era todo el antiguo, toda la Torah. Ahora bien, esto aplica en toda la palabra de Dios. Dice, toda la palabra de Dios es limpia, es escudo de los que en él esperan. ¿Qué significa? Que no añadamos sobre sus palabras, no añidas sobre sus palabras porque no te arguye y seas hallado mentiroso. Es decir, la palabra de Dios es una, ya la tenemos aquí, que es la Biblia. Esa es la palabra de Dios santa y pura. No tenemos duda de que la palabra de Dios es que la Biblia es la palabra de Dios inerrante, o sea, sin errores. Ojo, una cosa es que las traducciones tengan ciertos errores. Las traducciones se pueden equivocar. Incluso la Biblia del Oso tiene ciertos errores de traducción. Pero la palabra original, o sea, estamos hablando de lo que es hebreo, arameo y griego, no tiene errores. O sea, la palabra de Dios no se equivoca. Los traductores pudieron haberse equivocado, pero eso no hace que la palabra de Dios se equivoque. Solo las traducciones son las que se equivocan. Algunos dirán que la King James no tiene errores. Pues yo creo que sí los puede tener, pero eso y no sé, y con eso no quiere decir que es una mala versión. De hecho, es una muy buena versión. Digo, al que lea inglés le recomendaría que leyera la versión de King James, del Rey James. Algunos le dicen Rey Jaime o Jacobo, pero pues no era mexicano, así que yo le prefiero llamar el Rey James. Y también la Biblia del Oso tiene algunos ciertos errores, o sea, comparándolo con el griego original, y sin embargo no la considero una mala versión. O sea, volvemos a lo mismo. Todas las traducciones se van a equivocar en algo. Pero ya cerrando el paréntesis, la palabra de Dios la tenemos nosotros como, pues, literalmente, como se dice la palabra de Dios, a lo que Dios dijo y lo que los profetas escribieron. Aquí lo que yo tengo, o sea, para ser claros, cuando digo versión de la Biblia del Oso, es una Biblia escrita por Casiodoro Reina. Entonces aquí se puede equivocar algunas veces, pero admiro mucho su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio, y es una palabra muy fiel al escrito original. Entonces, cuando dice, ya cerrando el paréntesis,
entendemos que la palabra de Dios, o sea, la Biblia es la palabra pura, lo que Dios dijo. No necesitamos más de ello. O sea, no significa que entonces ya no voy a volver a leer libros. Claro que puedes leer libros, libros cristianos seculares. Pero si vas a adaptar tu vida, si quieres que Dios obre en tu vida, pues la regla de fe es la Biblia. O sea, puedes decir, es que hay muchos libros de consejería y libros de, no sé, o sea, libros devocionales. O sea, está bien leerlos. No les voy a decir que no pueden leer algo que no sea la Biblia. O sea, sí pueden. Pero que la regla de fe, al final de cuentas, va a ser la Biblia. Por más bueno que sea un libro, la regla de fe es la Biblia. Y eso no se puede mover. No podemos dar un nuevo evangelio, como dice el apóstol Pablo, que cualquiera que predicase un evangelio nuevo, que sea anatema, o sea, sea maldito. Y también dice Santiago, me parece, digo, ahí sí se me olvidan de repente los apóstoles, necesito estudiar más de ellos, que dice que hay algunos que quieren predicar un nuevo evangelio y no es que exista uno nuevo, sino que hay algunos que pretenden, pero no, no existe otro evangelio, no existe otra verdad. Entonces, si la palabra de Dios dice que es limpia y es escudo de los que en él esperan, o sea, es nuestra protección, entonces no hay que añadir, no hay que agregar sobre sus palabras, o sea, no hay que agregarle algo más a sus palabras, no sea que nos descubran mentirosos, ya no nos quieran creer. Hay una película, brevemente les quiero dar un resumen. En esta película hay un detective que lo mandan a una ciudad y él quiere investigar un caso. Problema es que va con o sea, lo mandan a él junto a su compañero. Problema es que mientras está en el caso descubren pues a la persona sospechosa, la quieren perseguir, pero en el camino está, o sea, y va a todo un departamento de policía, no solo, o sea, a ellos dos los mandan de la ciudad, al protagonista y a su amigo, y llegan al departamento de policías, pero mientras persiguen al criminal o al sospechoso, el protagonista le mata a su compañero, o sea, con el que venían juntos, mata a su compañero, pero por la vergüenza o por cualquier cosa que digan, si ven que maté a mi compañero van a decir algo, él tenía ya un caso, ya tenía un historial, o tiene sospecha de que él había mentido y efectivamente él había mentido en un caso anterior, pero él lo que hizo fue, como había un sospechoso, o sea, en un caso antes, como había un sospechoso de pedofilia, pero no le hallaron pruebas al sujeto, lo que él hizo fue que agarró la sangre del cuerpo del niño y la metió en un y manchó la ropa del joven que está en su cuarto, plantó evidencia. Entonces, ahora aquí él tenía que seguir plantando más evidencia, como no fue suficiente la evidencia y él quiso decir, bueno, si la justicia no funcionó de manera natural, yo tengo que plantar evidencia. Entonces él plantó evidencia anteriormente y así arrestaron al joven, pero ya no era evidencia real, era evidencia falsa. Y aquí igualmente mata a su compañero, pero ahora tiene que andar inventando que no, es que el sujeto al que perseguíamos fue el que lo mató, le disparó y yo cuando llegué ya estaba agonizando. Y simplemente para terminarla, el sujeto no podía dormir. Al final murió en un enfrentamiento y pues tuvo que confesar todo, que él había sido el que mató a su compañero y que había plantado evidencia anteriormente y que por eso era muy delicado estar en este caso. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Muchas veces en la iglesia veo que queremos explicar cosas que la Biblia no dice. Y eso es muy grave. Uno piensa que es algo inocente, que es algo leve, pero no, en realidad esto es peor de lo que puede parecer. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy pequeño. Es un ejemplo, yo lo llamaré de interpolación teológica. Que digo, no es un ejemplo, no, el darlo no es grave, pero puede tener sus consecuencias después. Es como, ¿alguna vez han oído acerca del caballo del apóstol Pablo? Pues les aseguro que si han oído el caballo del apóstol Pablo, les voy a decir algo, no se menciona el caballo. Cuando el apóstol Pablo se cae, cuando se le aparece Jesús. No hay tal caballo en la Biblia. Búsquenlo. Busquen el pasaje donde dice que el apóstol Pablo, bueno, era Saulo, aún no era el apóstol, era Saulo que iba a matar cristianos, pero cuando cae al suelo,
le habla a Jesús. Busquen en qué parte menciona el caballo del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso. Van a ver que no van a hallar un caballo. Van a ver, no se sabe en qué iba montado. Algunos van a decir, bueno, no iba a ir a pie porque era una gran distancia. Iban a ir a una ciudad, entonces no iban a estar a pie. Estamos de acuerdo. Puede haber sido un camello, no sé, puede haber sido otro animal. Pero sin embargo, la Biblia nunca habla de un caballo. Es el ejemplo más básico que agarro. Y no significa que el que predique de un caballo de Pablo esté en pecado. No, tampoco quiero dejar eso interpretado. Pero es un ejemplo muy básico que agarro de algo que la Biblia no menciona, pero sin embargo, con tal de querer dar una explicación, metemos una explicación, un contenido añadido, interpolado. Alguna vez habrán oído esa palabra, interpolación, que es simplemente meter cosas entre cosas. Si yo no dije algo, van a decir, como no dijo eso, da por hecho que está diciendo eso. Entonces, como la Biblia no habla del... dice que el apóstol Pablo se cayó, pues yo doy por hecho que lo que... de donde se cayó el apóstol Pablo era un caballo. Entonces, no, la Biblia no habla de un caballo de Pablo. Y les digo, no es que esta enseñanza sea pecaminosa, pero es un ejemplo de lo que muchas veces hacemos en la Biblia. La Biblia no dice algo y ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir que Dios dijo esto. O cuando ore voy a decir que el Espíritu Santo dijo esto. Hay un predicador, bueno, un cantante que oró por Julio Melgar pidiendo horas y está profetizando. Ustedes lo buscarán quién es. Julio Melgar no es el problema. Eso es lo que voy a dejar claro. Pero fue el hermano que murió, fue en 2020, me parece. Y oró por él, pero profetizó diciendo que tú vas a ver, el Señor dice, así decía, no dijo, Señor, oramos porque él se sane, no, decía, el Señor dice que tú verás a tus nietos aquí sirviéndolo, y murió. ¿Y qué pasó? Díganme ustedes. Entonces, sí, dio una profecía falsa. ¿Qué hizo él? Él hizo esto. Él añadió palabras. Dice, no añadas palabras. Él añadió palabras a la palabra de Dios. Y ahora fue hallado mentiroso. Ahora muchos nos quedamos como que, entonces, ¿qué pasó? Una cosa, digo, ¿se vale orar por sanidad? Claro que sí. Se vale decir, Dios, pedimos sanidad por este siervo, por este hermano, pero que sea tu voluntad al final de cuentas. Pero ya decir, voy a inventarme que Dios le prometió algo. Voy a inventarme que Dios dice esto. Voy a inventarme esto. Luego si eres hallado mentiroso, ¿qué? Si tú me dices una palabra y me doy cuenta que, o sea, si tú me compartes algo de la Biblia y me doy cuenta que eso no lo dice la Biblia y que tú te lo inventaste, voy a batallar para volver a creer en ti. Incluso en cualquier caso, si yo invento cualquier cosa que no, es que eso no lo dijo, pero te lo dije por amor, dije una mentira piadosa, como decimos muchas veces por ahí, mentiras blancas, la confianza se rompe. No te van a volver a querer. Yo no te volveré a querer o tan rápido. O sea, si puedes recuperar la confianza, claro que sí, pero se tarda. Entonces no estamos plantando mentiras, no estamos plantando verdades en donde no está. Si Dios dice que no hay que plantar eso, no hay que plantarlo. O sea, si Dios no dice algo, nosotros no tenemos que inventarle. Es como si quisiéramos defender a Dios. Como Dios no lo dijo, yo tengo que decirlo. Eso, eso nos pone en una posición, válgame la redundancia, no sé cómo se diga, ahora sí se me van las palabras, pero eso nos pone como si fuéramos más grandes que Dios. O sea, como la palabra de Dios no es suficiente, yo tengo que agregarle. Y no, no es así. La palabra de Dios es pura, es perfecta, aquí lo dice, es limpia y es escudo a los que en él esperan. Y ahora nosotros querer agregarle es lo mismo que quitar. De hecho, cuando se trata de la palabra de Dios, agregar o quitar es lo mismo. De hecho, lo dice en Apocalipsis, da esa advertencia. Y es curioso ver cómo Apocalipsis, o sea, casi al final de Apocalipsis da esa advertencia, que cualquiera que agregue o que quite le va a ir mal. O sea, ninguno de los dos es menos malo. Uno dirá, bueno, no creo que sea tan malo quitarle a la Biblia, es igual de malo a que agregarle. De hecho, cualquiera, se puede decir que aquí quitar y agregar es lo mismo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas estás quitando la importancia a lo que Dios ya dejó establecido.
y no debe ser así. Si Dios dejó algo establecido, pues hay que llevarlo a cabo. No hay que pretender, Dios no dijo esto, yo voy a tratar de explicarlo. Si Dios no especificó algo en ni una sola parte, hay cosas que hay que buscarle. De repente uno dirá, pero esto no es pecado, y busca y dice, no, de hecho sí sería pecado. Pero si algo no dice la Biblia que sea pecado en ni una sola manera, ni interpretativa, ni directa ni indirecta, nosotros no tenemos que andar inventando cosas. No tenemos que inventar algo que como Dios no lo dijo, yo lo tengo que justificar. O digo, pueden hacerlo, pero la verdad va a salir a la luz. No crean que las mentiras se pueden quedar para siempre. Para comenzar, si agregas algo, pues es lo mismo que mentir. Si agregas algo a la palabra de Dios, ya estarías quebrantando uno de los mandamientos. La mentira nunca ha sido bien vista. Jesús nunca mintió para lograr algo. Nunca utilizó las mentiras para librarse de sus adversarios. No, Jesús siempre dijo la verdad. Nunca tuvo que quebrantar una sola regla para llevar a cabo la voluntad de Dios. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para mentir? Entonces, si Jesús no lo hizo, nosotros ¿por qué tendríamos más autoridad que Jesús para mentir? No. Nuestra palabra no es válida. Como le decía el otro día, mi opinión personal, a ustedes qué les importa. Lo que aquí importa es la palabra de Dios. Significa que no importa que yo pienso, yo opino, yo creo. A ver, lo que yo opine, que lo que importa, la regla de fe es la palabra de Dios, no es lo que yo piense. Tampoco es lo que piense tu youtuber favorito de ahí, o el cantante cristiano del momento, o el predicador apologeta, exégeta del momento. Sí puede ser bueno, pero al final de cuentas la regla de fe es la palabra de Dios. Aquí ya dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo. No tenemos por qué esperar a más. Entonces, ya tenemos con la palabra de Dios, es suficiente. Entonces, yo los invito a que sigamos buscando en su palabra la verdad. Es palabra limpia, es escudo, o sea, es nuestra protección. Pero sin embargo, la gran advertencia es que si agregamos algo a eso, vamos a ser hallados mentirosos. Y yo no quiero ser hallado mentiroso. Imagínense que de repente esté predicando o incluso le esté dando algo aquí en uno de estos videos y sea mentira. Por eso yo les adjunto al lado la porción de la Biblia del oso para que usted corrobore. O si no, no está mal que no ponga la Biblia al lado. O sea, sí puede ser. De hecho, yo procuraría, aunque grabara un video sin el video paralelo, igual podría señalar, pues, la porción de la Biblia del oso, pero igualmente siempre pongo en que me estoy basando al final de cuentas. Entonces, si no, ustedes no pueden comparar si yo soy mentiroso. Incluso al apóstol Pablo, que era el autor de la mitad del Nuevo Testamento, los mismos de Berea, tienen que buscar ahí, van a ver que ellos comparaban lo que decía el apóstol Pablo versus lo que dice la palabra, y como veían que concordaba, decían, oh, entonces está diciendo la verdad, no está mintiendo. Ahora imagínense si el apóstol Pablo viniera y les dijera mentiras. Cuidado, significa que te van a descubrir, nos van a descubrir. Entonces no hay que agregar. Si Dios dijo algo, hay que hacer eso, o sea, hay que llevarlo a cabo. Si Dios no dijo algo, no interpolemos a la palabra de Dios. Dios no dijo esto, yo sí lo voy a decir. Puedes hacerlo, la gente incluso puede que no se dé cuenta en un año, 2, 5, pero la verdad se va a saber. Y cuando se sepa va a haber un caos. Por eso dice Jesús que los escándalos no van a son inevitables. De hecho lo dice en San Lucas capítulo 17 versículo 1. Dice, los escándalos son inevitables. O sea, hablar de su reino es inevitablemente escandaloso. La gente no le gusta oír de su palabra. Pero hay de aquel por quien vienen. Es decir, pobre de aquel por quien viene el escándalo. Y un escándalo sería, o tropiezo sería esto: mentir, agregar algo que Dios no dijo. Imagínense, predico pero con cosas que Dios no dijo, la gente se va a dar cuenta. Entonces, finalmente los invito a que no agreguemos a la palabra de Dios, ni quitemos tampoco, pero aquí habla de agregar. Si Dios no dijo algo, pues no intentemos decir Dios dijo esto, aunque no lo haya dicho, porque al final de cuentas se nos va a descubrir. Gracias por quedarse hasta aquí. Dios los bendiga y los guarde grandemente, y espero que estemos juntos para la próxima sección de
la Biblia del oso. Hasta luego.